En este primer episodio de la segunda temporada de Más Facultad de Medicina, el video podcast, conversaremos sobre el proyecto ED1014, Asesoría para el Análisis de Valor Nutritivo de los Alimentos de la Escuela de Nutrición de la UCR, el cual tiene como objetivo ofrecer herramientas como el programa de cómputo ValorNut y manuales que brindan información de datos de composición nutricional, fotografías de alimentos y nuevas metodologías para evaluar el consumo de alimentos que permiten mejorar la habilidad de realizar análisis dietético de individuos y grupos de personas. Ahora vamos a conversar con las personas involucradas en este proyecto. Nos acompaña la docente de la Escuela de Nutrición y encargada del proyecto, Cindy Hidalgo. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, por dicha. Un placer estar aquí para poder conversar sobre este proyecto tan Muchas importante. gracias. También está con nosotros una de las profesoras fundadoras, Ann Chinook. Muchas gracias, mucho gusto. Y Fiorella Piedra, estudiante graduada de la Escuela de Nutrición, que ahora trabaja para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. ¿Cómo está, Fiorella? Muy bien, por dicha, muchas gracias. Un gusto estar acá. Cindy, ¿en qué consiste este proyecto en sí? Bueno, el proyecto es para dar asesoría en cuanto al cálculo de valor nutritivo de alimentos. Consiste en varias partes, ¿verdad? Todos esos insumos son para poder lograr que profesionales en nutrición, en general, algunos otros profesionales de la salud o personas de otras áreas como tecnología de alimentos, incluso agronomía, tengan acceso a datos de composición de alimentos, ¿verdad? Y se pueda, hay algo muy importante que es poder traspasar, por decir así, un alimento a nutrientes. Y eso es una tarea compleja. Es una tarea que requiere de muchos apoyos y la razón de ser del proyecto es poder generar todos los insumos desde que yo vengo y te pregunto a vos qué comiste, ¿verdad? Hasta poder llegar a que nosotros como profesionales en nutrición podamos analizar desde una perspectiva de nutrientes qué fue lo que comiste. Entonces el proyecto abarca todo eso, desde cómo preguntar hasta todos esos insumos que se requieren para poder cuantificar en nutrientes qué fue lo que la persona consumió. Eso desde una perspectiva de evaluación dietética. Pero el proyecto tiene una base de datos de composición de alimentos que está disponible al público por medio de un software que se llama ValorNut, que también sirve para otras cosas, por ejemplo, para etiquetado nutricional de alimentos. Se permite hacer cálculos por medio de este tipo de herramientas, entonces está ahí a disposición para cualquier persona, productor que requiera generar etiquetado de alimentos. Bueno, y una de las personas que ayudó justo a desarrollar ValorNut es Ann Chinook. Entonces, ¿cómo fue que nació esta idea? Sí, bueno, el ValorNut existe a partir de 2010, ¿verdad? Sí. Pero el proyecto en sí tiene desde el año como 2000. Y empezó yo vi la necesidad de que en Costa Rica no había cómo hacer este análisis de lo que las personas consumen. El análisis de su dieta, ¿verdad? No existía información. Y estamos usando instrumentos y programas creados en otros países lo único que teníamos. Pero tenía muchas limitaciones en cuanto a la tecnología y usaban bases de datos de composición nutricional no adecuadas para Costa Rica. Entonces allá empezó la idea de crear más instrumentos y programas, más que todo para los estudiantes de la escuela, ¿verdad? Pero también para personal de afuera. Entonces se empezó creando un programa existe un programa que se llama EpiInfo, que es del CDC de los Estados Unidos, el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, que es un programa que permite uno usar un menú para escribir o para crear su programa, y uno que no es programador puede aprender a crear programas. Entonces empezamos con este programa de EpiInfo
pero después vimos que era necesario algo más sencillo, ¿verdad? Para que las personas podrían entrar en un programa y simplemente convertir alimentos a nutrientes. Entonces, con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, en varios momentos nos dieron fondos para ir creando este programa. Y creo que la cuarta vez, ¿verdad? Hasta la cuarta vez logramos crear algo realmente que podríamos ofrecer a los estudiantes y personas de afuera también, que se llama Valor Nut. ¿Y cuáles son estas otras metodologías que ha desarrollado el proyecto, además de Valor Nut? Sí. Bueno, una de las metodologías es, primero tal vez es importante explicar que realmente para evaluar la dieta de las personas, los profesionales que están totalmente formados para hacerlo bien son nutricionistas, porque se requiere una gran lista de conocimientos y habilidades para hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que es importante es que cuando alguien describe lo que consume, cómo convertir este alimento en la cantidad en gramos, porque podría decir que consume gallo pinto, una porción normal. Entonces, la capacidad de convertir esto en gramos de alimento para analizarlo requiere ciertos conocimientos y ayudas. Entonces, una de las ayudas que tenemos es manuales de fotografías de diferentes porciones de alimentos. Por ejemplo, en el caso del arroz, el manual de nosotros tiene una página con 6 porciones diferentes de arroz y la persona puede decir, eso es lo que consumí. Entonces, esto es uno de los instrumentos que ayudan en este proceso. ¿Y qué más? Bueno, información sobre de las encuestas que se realizan en la escuela, cuáles son los alimentos que más se consumen, cuáles son las porciones, cuáles son los tiempos de comida que las personas usan. Esto también está publicado en otro libro que explica, por ejemplo, cuál es el tamaño de un chayote promedio, primera calidad, segunda calidad, etc. Esta información está también disponible. Y con los estudiantes de trabajos finales de graduación, hemos hecho varias investigaciones para que ellos prueben diferentes metodologías, que ver si sirven o no para hacer este proceso de analizar el consumo de alimentos. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden utilizar este tipo de herramientas? Depende de la herramienta de la que estemos hablando, ¿verdad? Como bien explicó la profesora Ann Chinook, resulta necesario tener formación para poder utilizar el manual de fotografías, para poder utilizar algunas de estas herramientas que se han generado. Otras sí son de acceso para público en general, ¿verdad? Si alguna persona por algún motivo necesita saber cuál es el peso en gramos de una taza de arroz, pues está el manual de porciones de consumo usual para Costa Rica, en el que uno transforma de medidas caseras a gramos los alimentos. Eso puede hacerlo cualquier persona. Pero ya hacer una evaluación dietética como tal, sí se requiere tener competencias que son muy propias del profesional en nutrición. Como te decía antes, si es el caso de la base de datos y el software, eso es de un uso muy amplio, porque puede ser utilizado por nutricionistas. De hecho, bueno, en evaluaciones que hemos hecho, cerca del 85 al 90% de las personas que usan el software son nutricionistas, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, por personas tomadoras de decisiones a nivel gubernamental, puede ser utilizado por, como mencioné antes, un productor de un alimento que requiere ponerle etiquetado nutricional y calcula la etiqueta utilizando el software, o incluso para generar formulaciones a nivel de industria alimentaria y quisieran conocer de previo si esa formulación aporta algún nutriente en específico, también podrían utilizarlo. Entonces, el proyecto tiene diversos tipos de herramientas, que unas sí son muy enfocadas propiamente en el profesional de nutrición, pero otras están, digamos, de acceso público, y además, por el tipo de herramienta, pueden ser utilizados por cualquier persona. Bueno, y ejemplo de ello es que acá tenemos a Fiorella, que es profesional en nutrición y trabaja para la FAO. Entonces, Fiorella, ¿cómo ha sido tu experiencia utilizando estas herramientas?
Bueno, realmente estas herramientas yo creo que son fundamentales para muchísimas funciones, no solamente lo que ha comentado Cindy, sino que realmente ya la aplicación trasciende, ¿verdad? La parte meramente individual, sino que también se puede usar para grandes poblaciones, para proyectos de salud pública. Y he tenido la oportunidad de trabajar en 2 proyectos donde hemos utilizado estos instrumentos. Entonces, el primero fue en el INCIENSA, en donde se hizo un estudio del consumo de alimentos de los adolescentes. Ahí estuvo también participando la profe Ann. Y lo que se trabajó fue preguntarle básicamente a los adolescentes qué consumían y que lo registraran por 3 días. Entonces, tras ese registro, lo que se hace es pues revisar esa información para cerciorarse de que no haga falta ningún detalle, ¿verdad? Toda esta metodología que comentaba previamente la profe Ann, y luego transformar eso a medidas caseras, a gramos, ¿verdad? Entonces, si nos dicen, consumí esta fotografía, que es parte de este manual del proyecto, consumí esta fotografía de mango, ¿cuánto pesa eso? Entonces, se usan todos los manuales y eso luego se transforma a los nutrientes que efectivamente consumieron los adolescentes, y esto tiene pues un gran valor a nivel de salud pública porque se puede determinar si el consumo de nutrientes, especialmente por ejemplo proteína, fibra, azúcar, que es un tema que ha aumentado muchísimo, se mantiene a lo largo del tiempo, sube o baja. Entonces lo que hemos visto es que lamentablemente pues el consumo de alimentos más saludables como frijoles, frutas y vegetales va disminuyendo, y por ende todos los nutrientes que contienen estos alimentos, mientras que otros alimentos que son ricos en grasa, azúcar y sal van subiendo a lo largo de los años. Eso es una de las aplicaciones, ¿verdad?, que hemos tenido experiencia en el país, y este instituto en particular, el INCIENSA, que lideró este proyecto. Y el otro proyecto en el que lo hemos utilizado ha sido el de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, que ese es un proyecto del Ministerio de Salud con apoyo de la FAO, en donde la aplicación fue distinta. La aplicación fue para conocer, ¿verdad?, cuál es el aporte de todos los nutrientes, todo lo que contienen los alimentos de los diferentes grupos. Entonces agrupamos todas las frutas de Costa Rica que vienen en valor NUT, todas las vegetales, todas las fuentes de grasa, proteínas, todos los cereales, todos los tubérculos, etc. Y así logramos determinar cuál era el aporte que realmente tiene una porción de estos alimentos. Eso es una cuestión un poco más técnica, ¿verdad?, pero que finalmente se traslada a que cuando le decimos a una persona consuma una porción, 2 porciones de fruta, sepamos exactamente qué es lo que tiene esa porción de fruta y qué le está aportando. Entonces así no tenemos que depender de otras fuentes de otros países, como decía la profe Ann, ¿verdad? Usábamos fuentes de Estados Unidos, de la Asociación de Diabetes Americana, y ahora podemos usar lo propio de Costa Rica, que además está enriquecido con 12 productos autóctonos del país. Entonces, pues es algo muy puntual, muy nacional, y es un valor muy grande agregado que tiene el país gracias a Valor NUT y los otros instrumentos. Sí, entonces quiere decir que estos softwares son únicos en Costa Rica. Sí, el software Valor NUT de momento es único. La base de datos es una base de datos que está adaptada a los alimentos en Costa Rica. No son, hay que ser transparentes en el hecho de que no son alimentos analizados en Costa Rica en su mayoría, casi todos, cerca del 85% son alimentos que la profesora Anchinoc y yo hicimos un arduo trabajo, más la profesora Anchinoc, durante 2018-2019, ¿verdad?, que fue hacer toda una revisión de los alimentos de la base de datos de Estados Unidos, de USDA, y ver cuáles alimentos se parecían más a los que se consumían aquí, utilizando nombres científicos de algunas especies comercializables, todas las características que pudiéramos encontrar sobre los alimentos para elegir en aquel mar de información, que es una base de datos gigantesca, elegir cuáles eran los que eran más representativos de los alimentos de Costa Rica. Aún así, quedaron bastantes alimentos sin poder traer porque eran alimentos muy propios de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, esa base de datos no tiene tacaco, no tiene algunas frutas, jocote, cas. Entonces, ahí fue donde nos dimos a la tarea
en otro proyecto que se vincula con este, pero era de la Vicerrectoría de Investigación, de realizar análisis químico de 11 frutas y vegetales de consumo tradicional en Costa Rica, de los cuales después de hacer una revisión no teníamos datos completos, ¿verdad? Entonces se analizó, vamos a ver si me acuerdo de todo, se analizó tacaco tierno, tacaco sazón, jocote verde, jocote maduro, manzana de agua, limón dulce, granadilla, maracuyá, pejibaye, cas, y alguno falta por ahí, pero básicamente después de establecer toda una metodología de priorización en otro proyecto, ¿verdad? Entonces logramos poder hacer el análisis completo, que eso es muy importante, ¿verdad? Esos alimentos se les analizó, se les hizo un barrido de nutrientes, prácticamente todos los que la base de datos de valor nos declara, porque esa es otra cosa importante. Cuando uno ve los nutrientes que se declaran, por ejemplo, en un etiquetado nutricional de un producto, son 6, 7 nutrientes declarados, ¿verdad? Casi siempre son los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, grasas, y aparte de eso, tal vez declaren sodio, tal vez declaren algunas vitaminas si es de interés del productor declararlas, ¿verdad? Entonces, cosas así. La base de datos de Valor Nut sí declara una gama completa de los nutrientes que componen un alimento. Entonces son cerca de 30 componentes los que están declarados en la base de datos, y por eso es que trasciende, ¿verdad? Esa información que puede estar disponible para esto que mencionaba antes muy bien Fiorella, ¿verdad? El asunto de, al final, a nivel poblacional, las políticas públicas relacionadas con fortificación de alimentos en Costa Rica han salido después de las encuestas nacionales de nutrición. Entonces, se hace una encuesta nacional de nutrición donde se pregunta a nivel poblacional con una muestra representativa qué se consumió. Esas encuestas se analizan con estas bases de datos y a partir de eso, ¿qué salió en una? Que la población estaba deficiente en vitamina A. Entonces se genera una política de fortificación de vitamina A que en su momento fue para azúcar, ¿verdad? Posteriormente, otra encuesta de nutrición demostró que había deficiencia de ácido fólico y algunos minerales. Entonces se genera una política pública de fortificación de alimentos, de fortificación de arroz, ¿verdad? De harinas, de leche, y así va. Pero eso es poder justificar una política de fortificación de alimentos sale como resultado de un análisis de lo que está consumiendo la población, y ese análisis se ejecuta o se transforma esos alimentos a nutrientes con las bases de datos. Por eso es importante, ¿verdad?, que Costa Rica tenga una base de datos. Si bien no son alimentos del todo analizados aquí, la gran mayoría son alimentos adaptados un poco a nuestro contexto. Un ejemplo de algo que hicimos fue que por ejemplo, para los alimentos fortificados por ley en Costa Rica, nosotras sí hicimos una adecuación con respecto a los alimentos que trajimos de la base de datos de Estados Unidos para que quedaran ya en la base de datos de Valor Nut, contemplando la fortificación obligatoria en Costa Rica. Bueno, entonces ya hemos visto que con estas metodologías, la universidad se destaca en el área de investigación, ¿verdad? E innovación, por supuesto, porque como ya vimos, es una de la única que hay en el país prácticamente. Entonces, Anne, ¿cuál diría usted que es el impacto que ha tenido en la sociedad? Sí, bueno, creo que el impacto ha sido importante en el labor de nutricionistas, ¿verdad?, que trabajan en el país, pero quería mencionar también otros estudios. Fiorella mencionó un estudio en adolescentes, ¿verdad?, donde utilizamos instrumentos creados por el programa, ¿verdad? Bueno, este estudio han sido 3, creo. 3 estudios en diferentes épocas que sigue la población adolescente en Costa Rica, en área rural y urbana. Sí. En área rural y urbana de Sí, San sí. José. Pero también en el estudio ELANS, que era parte de 8 países en América Latina, no se utilizaron Valor Nut, pero sí instrumentos del programa, ¿verdad?, para recolectar los datos en Costa Rica. Y también la Escuela de Nutrición se encargó de hacer una evaluación y reeducación de los menús de los comedores escolares.
Y también este análisis de los menús fue utilizando los instrumentos del programa. Entonces creo que sí, que ha tenido un impacto importante. Luego de todos estos impactos, ¿verdad? Y cómo ayudan a la sociedad, ¿cuál diría usted que son los retos que vienen para el proyecto? Bueno, muchos. Siempre el proyecto, bueno, se trata de renovar cada 2 años, ¿verdad? Y siempre hay objetivos en la línea de seguir validando metodologías para que esa evaluación dietética sea lo mejor posible, ¿verdad? En cuanto al software propiamente y a la base de datos, en este momento el software está migrando a una aplicación gracias a la colaboración del NIDES de la Facultad de Medicina. Y entonces viene todo un cambio a nivel de informático, por decirlo así, del software como tal, pero la base de datos prácticamente está teniendo una actualización anual, ¿verdad? Tratamos de que sea anual, incluyendo nuevos alimentos que las personas reportan que no están en la base de datos cuando hacen la búsqueda, tratando de ir generando datos a nivel nacional para que cada vez sean menos datos de otros países y más datos generados aquí. Y moviéndonos en todo ese esfuerzo de que las herramientas que tiene el proyecto, de ahí hay que estarlas actualizando, ¿verdad? Entonces, en asuntos de actualización, de ir mejorando toda esa parte, la parte informática va súper rápido y hay que irse adaptando a esos cambios que genera la parte informática, ¿verdad? Tal vez al principio los usuarios del software decían, ay, qué bonito, y sí encuentro todo y todo, ya después empezaron a ser más exigentes con que se vieran los teléfonos, que la búsqueda fuera por palabra clave, ¿verdad? Y ir simplificando, ir adaptando el software a cómo va cambiando las cosas y las necesidades que van surgiendo. Yo visibilizo esos retos, ¿verdad? Ir posicionando la base de datos y el software como tal a nivel nacional. A nivel nacional se han hecho esfuerzos por tener datos de composición de alimentos disponibles. INCIENSA ha sido uno de las entidades que más esfuerzos ha hecho en ese sentido, ¿verdad? Pero son esfuerzos que fueron ya hace bastantes años, ¿verdad? Esfuerzos que de una u otra manera hay que integrar, porque no todos los datos que tienen de composición de alimentos están integrados. Entonces trabajamos en compilar más datos, ¿verdad? Todo lo que sale a nivel nacional de generación de datos tratamos de compilar para ver cómo vamos armando todo ese rompecabezas para que la base de datos vaya siendo más fuerte cada día. Principales del proyecto en sí. Sí, bueno, con relación al programa de ValorNet, cierto que la tecnología está cambiando muy rápidamente y creo que a través del tiempo hemos ido resolviendo los problemas, pero esto ha sido un poco un atraso, pero un obstáculo, ¿verdad? Pequeño en el camino de que no se logra las cosas con la rapidez que uno quisiera a veces, ¿verdad? Por la tramitología, aspectos así en la web. Pero si nada se ha detenido el programa, pero sí ha causado a veces un poco atraso, ¿verdad? Para mí, desde la parte, ¿verdad?, de aplicación profesional y en lo que he tenido oportunidad de utilizarlo, creo que ha sido una herramienta de verdad que clave. Me parece muy importante lo que se está mencionando, ¿verdad? Temas de facilitación en la aplicación de la herramienta a través de medios más modernos, más digitales, aplicaciones y demás. Pero creo que también el esfuerzo continuo de actualización de los diferentes nutrientes de otros alimentos y especialmente conociendo pues que siempre hay una oferta de alimentos procesados que va cambiando y que son también lamentablemente pues parte de la alimentación de los costarricenses y que tenemos que conocer qué aportan, especialmente en algunos nutrientes muy necesarios, grasas trans y otros que tienen un efecto muy negativo en la salud. Entonces pues esa actualización constante es necesaria en el software para conocer realmente qué es lo que los costarricenses están consumiendo y poder tomar pues estas decisiones también de salud pública. Bueno, y algo muy importante es para todas las personas profesionales en nutrición que nos están viendo, estudiantes y demás, ¿cuáles son las redes sociales del proyecto por si quisieran contactarlas? Bueno, sí, por políticas de la Escuela de Nutrición, se trata de que los proyectos se acoplen a las redes sociales de la escuela.
Entonces, pues pueden encontrar información en la página de Facebook, de Instagram, de la Escuela de Nutrición, en el canal de YouTube y en la página web de la Escuela de Nutrición, que ahí está un espacio para lo que es Valor Nud, ¿verdad? Ahí se indica cómo se obtiene el programa y algunas pequeñas reseñas, digamos, sobre el programa. Bueno, muchas gracias, Cindy, por estar acá con nosotros y compartir todas estas ideas. Con mucho gusto. Fiorella. Muchas gracias por invitarme. Ian. Muchas gracias. Si llegamos al final de este episodio del video podcast Más Facultad, si quieren acceder a más capítulos, pueden ingresar a YouTube y buscar Facultad de Medicina UCR y suscribirse, y ahí pueden ver los capítulos y episodios de las otras temporadas.